gusto que nos acompañen este viernes en una nueva emisión de la UNAM Responde. Los invitamos a que se queden con nosotros para terminar una semana de intensa actividad en nuestra casa de estudios, y los invitamos también a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestras pantallas para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios. Y bueno, el mes de octubre está marcado por un amplio programa de actividades artísticas, pero también por eventos científicos que pueden tener puntos de coincidencia. Acompáñanos para descubrir de qué manera. Pocas veces el espectador tiene la oportunidad de conocer el proceso creativo que permite a los actores pararse en un escenario y contar historias que han sido contadas o escritas, adaptadas por alguien más, y que van tomando forma con la colaboración de iluminadores, vestuaristas, escenógrafos y un grupo amplio de profesionales que tienen un objetivo común: el llegar al espectador. Sobre El Eclipse, que es el cuarto proyecto de residencia expuesta de Teatro UNAM, nos platican hoy aquí en nuestras instalaciones Sol Sánchez, quien es actriz egresada del Centro Universitario de Teatro de nuestra universidad, el CUT. ¿Cómo estás, Sol? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a la UNAM Responde. Y saludamos también a René Sabina, quien es actriz y directora de teatro, también egresada del CUT. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Rosa. Gracias por la invitación. Pues bienvenidas a este espacio para platicar de uno de los más recientes proyectos de Teatro UNAM, que tiene que ver con un programa que ya tiene experiencia, que es el de Residencia Expuesta. Comencemos por ahí. ¿De qué va? Bueno, Residencia Expuesta, como bien lo comentabas al inicio, trata un poco de abrir este proceso de creación al público en general. Es algo que usualmente los artistas, los actores, directores, etcétera, hacemos como en privado, ¿no? Todo este proceso de ensayos, de ir encontrando un lenguaje común, de ir buscando la estética, adaptando nuestra estética al texto, o ir escribiendo un texto que representar, etcétera. Todo esto se hace un poco como detrás de bambalinas, y lo que se ve es nada más el resultado, ¿no? Residencia Expuesta se trata de abrir justamente ese proceso para que podamos ver un cachito del proceso de creación de la compañía. En este caso, como el texto ya está escrito, el texto es de Carlos Olmos, se trató de crear una escena cero, así le llamamos en Caracola a este primer momento en el que, antes de que empiece propiamente la historia que vamos a contar, hay como un momento donde podemos nosotros mostrar nuestra estética. Esta escena la creó Jimena M. Vázquez con fragmentos del texto de Carlos Olmos, y lo que se está presentando es un stop motion, porque Caracola trabaja con teatro de sombras, teatro de papel, teatro de objetos. Entonces, en esta ocasión estuvieron trabajando la técnica del stop motion e hicieron una animación muy bonita de la representación animalística del eclipse, digamos. Hay una leyenda en la que es un combate entre la luna y el sol. La luna está representada por una liebre, el sol está representado por un jaguar, y en esta escena de stop motion la luna se come al sol, representando el eclipse, ¿no? Como la mordida. De eso va la escena cero, y eso ha sido lo que hemos mostrado en la Residencia Expuesta, la creación de esta escena, que sigue siendo un work in progress. Para eso justamente está este programa, y es un programa que surge en pandemia, así que es enteramente digital. Exactamente, y esto es importante. Son procesos que suceden siempre en cuestiones teatrales y en cuestiones artísticas, pero que en esta ocasión parte del proyecto tiene que ver con que todos los demás conozcamos y nos vayamos involucrando de algo que ya está ahí. Como bien dices, El Eclipse es una obra ya escrita. Cuéntanos de que es el punto de partida para crear todo este proyecto, y además pues seguimos hablando de todos esos elementos que se han ido sumando también. Pues justo alrededor del eclipse que va a ocurrir el 14 de octubre, coincide con la celebración del 20 aniversario de la muerte de Carlos Olmos, que fue un dramaturgo, un escritor muy importante en los 80s, 90s. Él escribió, por ejemplo, los guiones de Cuna de Lobos, ¿no? Y una serie de telenovelas mexicanas muy reconocidas. Y se juntó así cósmicamente esta posibilidad de celebrarlo con una de sus obras que se llama El Eclipse, que él nombró en algún momento que es su obra pues más personal. Entonces nos ubica en la ciudad de donde él es, en Chiapas,
en la costa de Chiapas, y nos habla de una familia que la mayoría son mujeres, y hay secretos en la familia, fantasías, sueños. Es una historia, tal vez también porque habla de, de sus espacios personales del dramaturgo. Es también una obra muy nostálgica, ¿no? Como que nos lleva así a un lugar de la memoria. Y en esta familia, este día que se celebra la función, la obra, está a punto de caer un eclipse. Entonces, al mismo tiempo que hay un eclipse, hay una especie de intruso en esta familia, alguien que va a tomar una perspectiva diferente, y se van a revelar detrás del eclipse pues un montón de secretos, sí, ¿no? de misterios de la misma familia. Y es esto, ¿no? Como lo que hace un eclipse, que tú ves el sol y de pronto algo lo tapa y ya no ves nada, ¿no? Como que lo que creías ya no es. Todo lo que estaba fundamentada tu vida, en el caso de los personajes, todas sus intenciones, sus deseos, sus sueños, son atravesados por algo que se vuelve mucho más potente. Y creo que es una pieza que invita a la magia, ¿no? Pues justamente todo este proceso que ha estado, como bien dices, pues rodeado de coincidencias, pero también de magia, y que además pues es este doble pretexto, tanto un homenaje como el eclipse, tiene un punto de partida que es una obra que ya está escrita. Pero cuéntenos de cómo ha sido el proceso de adaptación, de enriquecimiento con esta escena cero, algunas de las fechas claves o momentos claves de este proceso que ha sido compartido con el público. Bueno, pues creo que empezó con la síntesis del texto, porque es una obra más larga y había como que recortar un poquito para que pudiera caber dentro del formato que teníamos pensado. La síntesis está a cargo de Jimena M. Vázquez, que es una dramaturga mexicana, es contemporánea nuestra y tiene un montón de obra. De hecho, está ahorita llevándose a cabo un festival que es el M-Fest, con toda su trayectoria. Ella nos hace esta síntesis, empezamos a probarla en lecturas, y la escena cero realmente es una primera oportunidad de plasmar la estética de Caracola dentro del universo de Carlos Olmos. Carlos Olmos escribe una obra completamente realista, entonces eso en términos estilísticos en el teatro suele ser convenciones muy realistas, ahora sí, ¿no? Como la escena sería nosotras tres sentadas teniendo esta conversación, pero entonces Caracola pone un pedazo de su estética y dice, en vez de que seamos nosotras tres en esta conversación, vamos a empezar con una proyección de sombras o con una escena de stop motion, o estamos platicando pero de repente se para el tiempo y sacamos un títere y ahora Sol ya no es Sol, sino Sol es esta muñeca, ¿no? Entonces ha sido una cosa muy bonita, porque me parece que la UNAM también quería visitar el texto desde otra perspectiva, desde otros ojos, ¿no? Para no meternos en los ojos de los 80s, porque realmente es algo que ninguna de nosotras, teniendo la edad que tiene, realmente puede hacer. Así que para ponerle otro punto de vista, para hablarle también a un montón de creadoras y preguntarle a estas creadoras, mujeres, qué querían hacer, fue que contactan a Caracola, y Caracola tiene este lenguaje que toda esta búsqueda ha sido como encontrar cómo nos podemos saludar, el texto de Carlos Olmos y el lenguaje de Caracola Producciones. Pues lo explican muy claramente cuál es la base, cuál es la propuesta, pero hay algo que no nos han platicado que tiene que ver con esto del teatro imagen, teatro objeto, porque yo les preguntaba si utilizaban marionetas, títeres para contar esto, y nos hablaban de algo muy particular. ¿De qué se trata? ¿De qué fue? Pues Caracola tiene ya 11 años. Sí. 11 años trabajando sobre el teatro de objetos, el teatro de imagen, ¿no? Entonces es justo trabajar a partir de la animación de un objeto. Puede ser un títere o puede ser cualquier cosa, puede ser un paraguas, puede ser una silla, de animar un objeto y que tome un significado diferente, ¿no? En el caso del eclipse ha sido muy interesante como actriz, porque estamos en una escena realista donde están sucediendo acciones, consecuencia, ¿no? Y de repente entramos en otro espacio, porque la animación requiere un cuidado y una precisión muy específicas, ¿no? En el mundo de las titiriteras es prestarle como tu
tu vida, ¿no? Tu espacio interior al objeto. Entonces es un desprendimiento como actriz. Como actriz. Pero lo que estamos viendo en el escenario, así lo entiendo, entonces todos esos objetos y todos esos lenguajes visuales, los elementos que están contando y que están apareciendo en pantalla se vuelven, por supuesto, entonces los personajes y protagonistas de la historia. Apelamos a este mundo nostálgico, al mundo de la memoria, al mundo de los sentimientos, de las pasiones de los personajes para hacer aparecer los objetos. Exacto. Y también el momentazo del eclipse, ¿no? Que también termina siendo un espacio de teatro objeto. Es un poco una doble convención, o sea, tú vas a conocer a los personajes de carne y hueso, pero en algún momento que el texto permite justo por evocar un sueño, una fantasía, un deseo, vas a poder ver cómo el personaje se desprende y de repente lo habita esta taza de café. Y entonces eso es un momento bonito, ¿no? De salto de la realidad y de repente ves algo que no podrías ver con nuestros cuerpos. Si solo tienes, claro, actores, aunque Exacto. ustedes mismos terminan haciendo todo este trabajo. ¿Cómo está conformado el equipo? Hablas de Caracola, se dio una colaboración con Teatro UNAM y hay, por supuesto, gente de teatro, pero ¿hay alguien de animación que esté aportando? ¿Cómo es el trabajo con los escenógrafos o estos otros profesionales que están sumando para contar el eclipse? Bueno, pues es un equipo amplio, tenemos gente justo ayudándonos con el stop motion, Caracola, justo como lleva tantos años trabajando sobre este lenguaje, ellas mismas también ya son expertas en muchos sentidos, ¿no? Sí, la directora, que es Gina Botello, tiene muchos años también trabajando sobre cómo es el proceso de animación y nos ha estado guiando. También el productor, que también forma parte del elenco, es un animador increíble, entonces también hemos estado trabajando con él. Y justo para este proceso abrieron audiciones para encontrar alguno de los personajes, porque esta es una compañía muy joven que trabaja pues usualmente con actrices de 30, no sé, sí, mediados de sus 30, digamos. Y de repente teníamos que tener a un personaje de 60 años, ¿no? Entonces buscamos a Doña Dominga, Gabriela buscamos a Mercedes, Núñez. ajá. Está Gabriela Núñez en el elenco, está Carolina, está Alex Moreno del Pilar, está Iván Zambrano, Sabina y Sol Sánchez. Muy bien, y a todos ellos los vamos a ver en el escenario a partir del 13 de octubre. Es el estreno de la obra, la etapa final de este proceso que inició el 20 de septiembre. ¿En contacto con el público o algo más claro. sucederá? ¿Se escucha al espectador o qué se espera para las siguientes semanas? Tenemos todavía una entrega de la residencia expuesta, Okay. en donde justo vamos a presentar a público la escena cero y un fragmento de la obra. Eso va a ocurrir, me parece, la siguiente semana. Y ya, el estreno que viene el 13, y vamos a estar 2 semanas en funciones en el Teatro Santa Catarina. No sé si iba por ahí la pregunta. Sí, claro, sí, ¿qué tanto está participando? Porque ha estado presente o muy atento durante las semanas previas, además de este trabajo que hace el equipo en términos creativos, ¿qué tanto podía participar? Pues vayamos terminando con esta invitación. Después de todo este trabajo, de todos estos elementos que se van sumando, en donde están presentes pues la palabra, la memoria, la imaginación, ¿cómo definirían qué es lo que será la obra ya en el escenario? Pues creo que es una revelación de algo que está oculto. Esa es, creo, la manera en la que podemos definir el eclipse. Es una familia que de pronto va a revelar un montón de secretos y esta revelación va a ocurrir a través del lenguaje del realismo y del melodrama noventero mexicano, pero también del teatro de títeres, teatro de objetos, teatro de sombras. La fecha es 13 de octubre estrenamos, vamos a estar hasta el 22 de octubre, horarios de teatro en el Teatro Santa Catarina, que está ahí en Coyoacán, y parece ser que también el siguiente año vamos a poder retomar con este proyecto, así que, bueno, es una muy buena noticia para nosotras y para los admiradores de Carlos Olmos, Cuna de Lobos, etcétera. Exactamente, ahí Que está. es un dramaturgo increíble, tiene una pluma Sí. maravillosa.
Quizá eso es importante recalcarlo. Es conocido por sus trabajos en tele, porque obviamente son como, vamos, escenarios o trabajos mucho más mediáticos. Pero cuéntanos de Carlos Olmos como dramaturgo, su trayectoria en teatro, su apuesta, vamos, su apuesta y su propuesta. Tiene muchas obras de teatro también, tiene una trilogía que le llama Juegos, ¿no? Y tiene varias piezas. Y yo como actriz viviéndolo, realmente antes del eclipse yo no lo conocía mucho, ¿no? Pero desde la primera vez que yo leí el texto dije, ¡ay, qué delicia poder entrar, ¿no?, dentro de los zapatos de estos personajes que están súper bien dibujados, que tienen unos diálogos muy interesantes de actuar, ¿no? Y pienso de espectar. Tiene la capacidad de construir mundos interiores desde la pluma con mucha claridad. A mí la verdad es que me ha sorprendido y me ha gustado mucho y también ya soy fan. ¿Cómo hacer vigentes estos textos, estas historias, cuando estamos como en un mundo tan acelerado y la importancia, vamos, de sentarte a escuchar y de volver a eso que es la esencia de los seres humanos? Pues platicábamos justo en una de las sesiones de residencia sobre la complejidad de los personajes de Carlos Olmos, que es algo que usualmente, que no existía realmente tanto en el panorama de las telenovelas de los 80s, 90s, ¿no? Y que en ese sentido es un vanguardista de su género al poner personajes complejos, personajes con los que puedes empatizar incluso cuando estás hablando de un villano o de, ¿no? Gente que entiendes de alguna manera por qué llega a donde llega. Este no es un melodrama como tal, no tenemos a los buenos buenos y los malos malos, es una historia mucho más realista, ¿no? Con personajes con situaciones un poco más complejas, y creo que de lo que están hablando, que es el duelo, que es la búsqueda de la propia identidad, que es la búsqueda de la aceptación, la búsqueda de la pertenencia, el arraigo, son temas con los que cualquiera nos podemos identificar y son temas además muy cercanos a la familia mexicana, familia ya entendida como toda esta concepto gigante y hermoso que abarca al día de hoy. Son temas que no son cercanos necesariamente, porque todos venimos de algún lugar y todos queremos llegar a algún lugar, sea el mismo o sea un lugar distinto, ¿no? Entonces, esa trayectoria que viven los personajes es algo que no nos es ajeno y con lo que todavía nos comunicamos directamente y nos confrontamos directamente, aunque se haya escrito a finales de los 80 y que, por cierto, se escribió en vísperas de ese eclipse del 92, lo cual que fue un revuelo gigantesco. Lo cual, ¿no?, vuelve a suceder. Acerquémonos, por supuesto, al eclipse que se vivirá el 14 de octubre, pero a este eclipse que tiene que ver con la palabra, que tiene que ver con el lenguaje visual y con esta propuesta de teatro en donde las emociones están muy presentes y además tiene una larga duración, del 13 al 22 de octubre en el Teatro Santa Catarina de Coyoacán, con horarios de los que ya nos platicabas, pero además también con todos los descuentos necesarios, y son pocas funciones, así es que preparémonos para estar presentes y disfrutarlo. Muchísimas gracias, Sol Sánchez, actriz de este montaje, y también muchísimas gracias, René, actriz y también directora de teatro, ambas egresadas de la UNAM. Muchísimas gracias y mucho éxito con este eclipse. Gracias. Gracias. Y vamos con otro tema. Ahora les platicamos pues de una de las tantas maneras que tenemos para ayudar. A propósito de la campaña de donación de sangre que organiza la UNAM en colaboración con la Cruz Roja de México y que sucederá del 18 al 20 de octubre, el siguiente lunes 9 en punto de las 11:30 de la mañana, todos podemos participar en una charla informativa que nos invita a resolver varias dudas. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Cómo donar sangre de manera altruista?, que es además el título de la plática que podemos seguir a través de la cuenta de Facebook de Comunidad UNAM para prepararnos y también participar en esta iniciativa anual que promueve la donación como una alternativa para salvar vidas. En el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías de la UNAM trabajan en un desarrollo que a través de sensores puede detectar a tiempo enfermedades reumáticas. Sobre este trabajo va la historia de UNAM Global TV. Uno de cada 10 mexicanos padece alguna enfermedad reumática.
Sin embargo, estas suelen ser detectadas cuando su estado ya es avanzado. Para lograr diagnósticos oportunos, académicos del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM desarrollaron un conjunto de sensores que, al pegarse en la piel y sobre la columna vertebral, miden a detalle los movimientos del paciente y alertan en caso de detectar alguna anomalía. El tamaño del sensor es de aproximadamente 11.7 por 9.3 milímetros. Colocamos 15 en la espalda para hacer el monitoreo de la región lumbar y torácica y uno en la cabeza que nos sirve para hacer el monitoreo de las cervicales. La tecnología usada por estos pequeños sensores es similar a la de nuestros celulares, lo que hace de este monitor una opción más económica y efectiva que desarrollos usados para el mismo fin en el primer mundo, ya que sus mediciones son en tiempo real. Nosotros usamos este tipo de sensores que se llaman sensores inerciales, a diferencia de la actualidad donde solo se toma una medida única del paciente, podríamos ver qué es lo que está haciendo durante todo el movimiento y poder detectar movimientos anómalos, patológicos que al día de hoy no hay forma de evaluar. Un padecimiento reumático es, en general, una enfermedad autoinmune que afecta la movilidad y hay unas 200 variedades. Por lo que en el ICAT consideran que, con unas leves modificaciones y colocando los sensores en otras regiones del cuerpo, es posible detectar múltiples afecciones, no solo las de la columna. Esto puede ayudar para colocarlo en el brazo y ver también cómo está siendo afectada esas articulaciones por los padecimientos, en las piernas, en la cadera. Se puede colocar y se puede hacer seguimiento de la movilidad de los pacientes con padecimiento reumático en la mano. Los tecnólogos de la UNAM se han acercado a médicos del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, a fin de que todo este trabajo impacte en la salud de la gente. Lo que nos ha permitido trabajar directamente con el hospital es enfocar nuestra capacidad y nuestra experiencia en resolver un problema real que tiene relevancia para, en este caso, el área de reumatología, pero que incluso podría aplicarse en ortopedia o en neurología. Es importante que toda esta tecnología llegue realmente a los pacientes, ¿no? A los médicos, que pueda ser un apoyo. Las burlas, el abuso o las agresiones por cuestiones de género también son violencia. Se trata de prácticas que debemos erradicar en el ámbito familiar, social y, por supuesto, en entornos escolares. Es raro que pueda suceder dentro de la universidad, pero siempre hay quien se sorprende o hasta se molesta por mi forma de ser. Porque me pinto las uñas o si uso maquillaje. ¿Eres puñal o qué? Es lo más común que oigo. Es difícil dar a entender mi identidad de género. La mayoría de las personas piensan A o B, blanco o negro, sin matices. Y si no eres ni una cosa ni la otra, entonces tienes un problema. ¿Cómo explicarles que no me siento solo hombre ni tampoco mujer? UNE puede ser algo más que eso. ¿En qué afecta a los demás cómo quiero sentirme? Una vez estaba caminando ya muy tarde, hacia la parada del Metrobús con una amiga. Un señor nos rebasó y volteó a verme fijamente, como retándome. Se me acercó y comenzó a insultarme así de la nada. No me lo esperaba. Había tanto odio en su mirada que pensé en lo peor porque comenzó a darme empujones y yo no sabía cómo reaccionar. Hasta que por suerte llegó el tren y corrimos para meternos a un vagón. ¿Se imaginan estar todo el tiempo cuidando que no te agredan o se burlen de ti? Evitar las miradas de gente desconocida que te observa como un bicho raro o te hace un gesto de desprecio. O, como ya me ha pasado, estar en el transporte público y sentir la mano de alguien toqueteando tu cuerpo. No, pues te la buscaste. Ya déjate de mariconadas, estás mal. Así se burló un chico cuando se lo conté. Pero no. Yo no creo que expresarse de manera diferente esté mal. Otras formas de ser en el mundo son posibles. Burlarte de la identidad de género de una persona también es violencia. Nadie puede descalificarte por cómo vives tu sexualidad. Si vives una historia similar y formas parte de la comunidad universitaria, puedes acudir y buscar apoyo en el Espacio de Orientación y Atención Psicológica Espora y en la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM.
Ahí están estas dos alternativas que ofrece nuestra universidad y a las que podemos acudir en caso de tener cerca algún tipo de abuso o algún tipo también de discriminación. Con eso terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Fernanda Ramírez en la interpretación de lengua de señas mexicana que nos haya acompañado esta tarde, y los invitamos a todos ustedes a que nos encontremos aquí de nueva cuenta en una nueva emisión de La UNAM Responde el próximo lunes, 2:30 de la tarde por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.